trocitos de maní. Voy recogiendo las lágrimas que di, sembrando caminos para ti. Voy recogiendo las lágrimas que di, sembrando caminos para ti, sembrando caminos para mí. Y si el tiempo se enfada, seguiré con la sonrisa eterna de mi ser, sembrando caminos para ti, sembrando caminos para ti, sembrando caminos para ti. De nuevo te doy la bienvenida a un nuevo programa, un programa más de Menú para el Alma, tu programa para tu crecimiento, bienestar y desarrollo espiritual. Como siempre suelo decir, un saludo fraternal y muchas gracias por estar aquí con nosotros, participando. Además, ya sabes que tienes desde este mismo instante ese chat, esa torre, para que nos puedas preguntar, reflexionar o comentar sobre el tema de esta noche, de esta tarde, porque aunque sea en directo ahora mismo desde el corazón de España, en México son 7 horas para atrás, son las 3:30 y luego lo podéis ver en diferido las veces que queráis. Por eso lo importante es sentir vuestra presencia. Si queréis preguntar algo, tenéis esa torre, ese chat y lo iremos comentando a lo largo del programa. Hoy tenemos un tema, yo diría que interesante, preocupante, pero sobre todo también muy esperanzador. ¿Por qué? Porque cuando se habla de personas tóxicas, estamos hablando de una realidad clara, directa, importante, que seguro a todos, de una forma o de otra, en algún momento nos toca. Y me gustaría empezar haciendo una pequeña reflexión que realizo en mi libro El sanador de almas, la nueva edición, donde dedico un capítulo precisamente acerca de las personas tóxicas,
de los vampiros energéticos. Y me gustaría transmitiros la siguiente reflexión. Recordad, la sociedad actual, la occidental, pero también la oriental, está demasiado repleta de personas negativas que se quejan continuamente por todo y por todos. Seguro que has comprobado cómo a tu alrededor hay personas a las que todo les parece mal. El mundo, la vida, los amigos, el vecino, la familia. Están instaladas permanentemente en la rutina de la negación, del pesimismo, de la frustración. Una persona tóxica es muy dañina para nuestro equilibrio emocional y energético. Por desgracia, no siempre podemos detectarlas con facilidad. Incluso, aunque somos conscientes de su realidad, pueden estar muy próximas a nosotros, cónyuge, hijos, familiares, compañeros de trabajo, y no podemos separarnos de ellas con la facilidad que quisiéramos. Poder identificar este tipo dañino de personas es esencial para el equilibrio y bienestar emocional en nuestra vida, en nuestro día a día. Profundizaremos en esta realidad y además con nuestros invitados iremos hablando de ciertas personas o tipos o estereotipos que podemos identificar y sobre todo, seguro, cómo combatirlas. Antes de presentar a mis dos buenos amigos, quiero saludar, ya tenemos una animación en el chat, en la torre. Saludamos a nuestra amiga Silvia. Gracias, Silvia. Buenas noches también a ti. Saludamos también, antes teníamos a otros buenos amigos. Bueno, iremos saludando, en definitiva. Vamos a presentar. En primer lugar, empezamos por una persona que es, yo diría que de esta casa, Marian Contreras. Ella desde su México natal, desde ese maravilloso país y también continente con el que nos unen tantas cosas, con una formación psicológica, psicóloga que ejerce, con esos podcasts maravillosos que tiene específicamente como Psicoletras y también Biblioteca de Escritores. Con ella queremos compartir muchas cosas. Es una mujer que comunica muy bien y que llega a los corazones o al alma de las personas que la escuchan y la ven. Marian, bienvenida de nuevo aquí a tu casa, Menú para el Alma. ¿Cómo estamos? Hola, Fede, muchas gracias por invitarme. Estoy muy bien, me siento muy contenta de poder estar de nuevo en este espacio como invitada para una charla, pues como bien lo has dicho, muy interesante y creo que se van a poner buenos los temas, los puntos que vamos a tratar. Así que me da mucho gusto saludarte desde este México bello y ansiosa por poder platicar un poquito más. Perfecto, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros, Marian. Vamos a saludar a otra persona que también ha participado en otros programas de Menú para el Alma. Él es Jesús Morales, grafoterapeuta, es el creador de su propio sistema grafodiagnóstico y es el director del Centro de Grafoterapia y Medicinas Energéticas. Es un centro con más de 40 años de experiencia en el mundo de la grafoterapia. Jesús, bienvenido de nuevo aquí a tu casa, a Menú para el Alma. ¿Cómo estamos? Muy bien, pues muchas gracias, Oliver, por la invitación y bueno, como decía Marian, vamos a intentar poner algún puntito en este tema que es un poco escabroso, pero que creo que puede ser muy interesante para aquellas personas que nos quieran escuchar y dar alguna pista, que cosas que se pueden ya hacer y cosas que podemos observar para solucionar algún que otro problema en este sentido. Eso es la finalidad fundamental, no solamente, ¿verdad? Como decís, plantear el tema, la cuestión, sino soluciones, que es lo más importante. Por supuesto, vamos a saludar a otra persona que también es habitual, es Fran Tapia. Él es el fundador, el director, el CEO de Libros con Atenea, librosconatenea.tk o librosconatenea.es, y es el que lleva todo el entramado y además colabora. Fran, bienvenido también. Esta es tu casa, evidentemente, Menú para el Alma. ¿Cómo estamos? Bien hallado, bien hallado. La verdad es que hoy tenemos un tema interesante, compañeros. Me gustaría, luego os iré preguntando algunas cosas sobre diferentes tipos, pero lo primero,
vamos a hablar de personas tóxicas. Y me gustaría que si hay una diferencia entre lo que es una persona negativa y una persona tóxica, si es lo mismo, y luego andaremos en la toxicidad emocional o la toxicidad energética. ¿Qué os parece? ¿Es lo mismo negatividad que toxicidad? Lo que queráis. A ver, venga, ¿quién quiere empezar? No, para mi entender, no. Jesús, vamos ¿Vale? allá. Porque yo creo, para mí, lo que yo he visto, mi trabajo, mi experiencia personal, una persona negativa es una persona que le cuesta ver todo de una determinada manera, que muchas veces se hace daño a sí mismo, pero no por esa circunstancia hace daño a los demás, ¿vale? Mientras que una persona tóxica sí es una persona que con su actitud, su forma de pensar, su forma de sentir, inclusive la energía en la cual vibra, negativiza a los demás o hace daño a los demás de alguna manera, ¿no? Y eso hace que donde esté metida esa persona influya en el entorno. ¿No? Es como echar un trocito de algo sucio en un vaso de agua, pues al final todo el vaso se pone sucio, ¿vale? Sin embargo, una persona negativa, pues a veces simplemente es una bolita que cae en un vaso, sigue siendo algo negativo, pero no influye al resto, al entorno, tan directamente, quiero decir. Y una persona tóxica sí que puede hacer mucho daño, o puede generar mucho malestar en el entorno, destruir una familia, destruir un grupo social o un grupo de cualquier otra índole, ¿no? Esas personas sí que suelen ser más tóxicas. Yo digo para mi entender, ¿vale? Ahí dejo Muy bien. abierta la puerta. Vamos a ver, María, qué dice. Que la veo con ganas de intervenir. Ok, es que has dado un punto muy importante, Fede, porque desde que me hiciste favor de invitar, para mí fue como, ay, Dios mío, ¿cómo les digo? A mí el término persona tóxica, en lo personal, pues desde esta área, francamente, no me gusta utilizarlo. Siento que todas las personas tenemos conductas desadaptativas, todas las personas contamos con conductas que no nos permiten relacionarnos de manera adecuada, que generan intranquilidad, desarmonía, que podemos incluso ir a veces más allá de los derechos de un otro, pero todos contamos con ciertas, pues sí, conductas que no permiten esta convivencia adecuada, todos, o sea, pero ya cuando nos vamos a grados más altos podríamos hablar de cualquier trastorno, ¿no? En este caso nos dicen que personas tóxicas son aquellas personas que suelen ser narcisistas, egoístas, poco empáticas, pero vuelvo a lo mismo, hasta cierto punto todos tenemos esta cuestión. Entiendo que es un término que pues actualmente lo utilizamos para cuando estás, no sé, en una relación complicada, llámese de pareja, llámese de amistad o incluso con familiares en los que definitivamente la comunicación ya no fluye, ya hay muchos conflictos, pero pues este término considero que tóxicas son las sustancias. Nosotros tenemos conductas que podemos modificar, que podríamos hasta cierto punto en un tratamiento de psicoterapia o por otras herramientas que no sean funcionales, generar esta adaptación de nuevo. Imagínense si estamos hablando de una persona que realmente sufre de un trastorno de personalidad y lo encasillamos nada más en el término de es tóxico y nos vamos a alejar en lugar de tratar de comprender. Obviamente hay comportamientos o conductas que no vamos a justificar, ¿no? Que definitivamente si nos dañan, lo importante es tomar distancia o poder ver qué medidas se pueden llevar al respecto para poder solucionar, y si de plano no se soluciona, pues insisto, esta parte de la distancia. En cuanto a la negatividad, pues siento que también son por etapas. Hay etapas en las que definitivamente no todo el tiempo vamos a ver la vida color de rosa, es decir, definitivamente no tengo ganas, no puedo, incluso hay cuestiones más fuertes, ¿no? Algo de depresión, cuestiones que nos sobrepasan incluso de la vida cotidiana, pero sí hay una diferencia entre pues conductas que nos generan un poco de o mucha complicación en cuanto a la convivencia, y la cuestión de la negatividad, que a veces suele ser un grado un poquito más leve en cuanto a estas situaciones más complejas. Y aquí porque me emociono. Bueno, has dado un tema interesante, abriremos. Frank, antes de nada, para completar esta primera rueda, por decirlo así, de presentaciones, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, pues yo creo que en esta primera rueda ya creo que han dado las claves, sobre todo Marian, en el sentido, también personas tóxicas es etiquetar o clasificar a una persona y deja de ser algo conductual. Yo en el debate del Día de la Felicidad, de mis primeros vídeos en YouTube, hablamos de eso también, ¿no? De que estás volcando en el otro tu propia toxicidad a veces, cuando catalogas eso y mira, y es que no puede ser, y entonces es como, no lo catalogas de toxicidad, estás pasando un mal momento, podemos decir, sí, estás frustrado, sí, hay muchas palabras que se asocian a la toxicidad o ambientes tóxicos, ¿no? Cuando hablamos de estados de preocupación, de drama, de continua crisis, estamos hablando de vampirismo, como dices tú también, que tengo también aquí yo tu libro con mis notitas de tapadura. Vampirismo, ¿no? Como que notas que los demás te quitan la energía y ahí también entra una cuestión de responsabilidad personal, ¿no? Actualmente yo creo que se usa el concepto tóxico para expulsar lo malo sobre el otro y no hacernos responsables de nuestra propia conducta o de nuestro propio malestar o de nuestra propia incomodidad con nosotros mismos, porque con el primero que tienes hábitos es contigo. Y creo que con eso complemento la entrada. Yo voy a empezar a hacer abogado del diablo en esta ocasión, ¿no? Para mí, por ejemplo, yo distinguiría, ¿no? Por una parte, entre lo que puede ser temporal, transitorio, y lo que es esencial, lo que es más fundamental, lo que forma parte intrínseca de la personalidad, ¿no? Y luego también distinguiría entre lo que es el tema mental, una patología mental, un trastorno mental, y simplemente una mala gestión emocional, que son aspectos diferentes, ¿no? Desde mi punto de vista, también desde mi experiencia de más de 3 décadas en este mundo, sí existen personas tóxicas. Es decir, personas que han sobrepasado los límites de lo temporal, de lo transitorio y están instaladas en una esencialidad de perturbar, de alterar, de complicar, de manejar a los demás. Y ellos mismos en ocasiones no son conscientes plenamente de esa situación, aunque a veces sí, ¿no? Entonces, bueno, es una opinión simplemente, pero digamos un poco, porque tanto Mariana ha fijado un terreno muy interesante también, Fran ha ido también por ahí, y yo me gustaría que siguiéramos profundizando, ¿no? En esta realidad. Y luego, por ejemplo, el tema de los llamados, yo siempre digo entrecomilladamente, vampiros, ¿no? Vampiros emocionales o vampiros energéticos, es decir, aquellas personas que roban, secuestran, canalizan la energía. ¿Cómo veis el campo? ¿Distinguiríais entre el campo emocional y el campo energético en este punto? En el sentido, da igual que hablemos de conductas o de patologías, ¿distinguiríais o para vosotros es realmente lo mismo? Yo sí distinguiría, porque conductas, por ejemplo, Jesús, que es grafólogo, sabrá cómo cambia la letra y que son actos en los que nosotros expresamos nuestra frustración, nuestro malestar, nuestra fase de caída, nuestro sentimiento de culpa, todas estas emociones o cuestiones negativas que afectan al desarrollo de nuestro día a día, porque tú cuando ves a una persona feliz también lo irradia y cuando ves a una persona triste también lo irradia y a veces esa irradiación se da en las conductas, ¿no? En el silencio, en el trabajo, que puede ser un ejemplo muy común. ¿Y qué le pasa? Que está muy callado. Y yo creo que son conductas y son hábitos con los que nosotros nos expresamos. Patología me parece otra palabra, pero le cedo la palabra a los compis, que seguro que pueden ahondar más que yo. Vamos allá. Jesús, a ver. Tú decías que sí que es cierto que en la escritura, por ejemplo, pues yo llevo más de 40 años viendo escrituras, así que como yo digo, algo he aprendido de todo lo que he visto. Y sí que es cierto que se ve un poco la diferencia, ¿no? Ese tipo de personas que tienen conductas puntuales, pues por una situación de entorno académico, da igual. Es decir, en un momento determinado tu vida puede dar un giro, una mala inversión, una mala gestión,
y puedes tener un trastorno del comportamiento estativo y tener una situación de negatividad. Pero generalmente esas personas no llegan a ser esos vampiros energéticos que decía Federico, porque realmente simplemente están mal consigo mismo, no saben cómo enfrentarse a esa problemática que tienen y entonces, bueno, pues les ves tristes o cabizbajos o enfadados o inclusive a veces deprimidos y se suicidan, que decir, ya ha llegado a un extremo tremendo, ¿no? Pero hay gente que lo hace. De hecho, hace relativamente pocos años, cuando hubo aquí las crisis esas a nivel inmobiliaria, hubo mucha gente que, bueno, mucha gente no, pero hubo gente que se suicidó porque no podía pagar la hipoteca. O sea, esa persona no es tóxica, ¿vale? No, yo me voy a cargar al banquero, eso sería tóxico, pero bueno, yo no me cargo a nadie, ¿eh? Es una coña, pero quiero decir, sería la diferencia, ¿no? Entre una Se persona ha tóxica y entendido. una persona negativa. El tóxico va al banco, le pega 2 tiros al cajero o algo parecido y ese sí que es problemático porque sí que puede traspasar y agredir a otras personas. Bien por un trastorno de comportamiento más profundo o simplemente porque, no sé, hay personas que realmente tienen esa forma de funcionar de forma cotidiana, ¿vale? O sea, que sí que hay personas, para mí, hay personas tóxicas de forma permanente, que les gusta hacer mal de forma permanente. Es una tristeza que una persona funcione así, pero sí que es cierto que te cruzas con gente, ¿no? También es verdad que todo el mundo tiene la posibilidad de cambiarla. O sea, que no porque tú seas tóxico, no quiere decir que tengas que ser tóxico el resto de tu vida. De hecho, cuando una persona, por ejemplo, se da cuenta de ese problema y pide ayuda, bueno, ya ha cambiado. O sea, ya ha pasado a ser de tóxico a negativo, porque se ha dado cuenta que tiene un problema y sabe cómo resolverlo. Pero mientras se está haciendo daño de forma gratuita, evidentemente creo que es una persona tóxica, ¿no? Como decía Marian, es como una sustancia, claro que es una sustancia, pero una sustancia un poco venenosa para la persona que envenena el entorno, ¿no? Y al final genera Exacto. mucho malestar, ¿vale? Por eso digo Mira, que hay personas que a veces lo podemos encontrar inclusive en bandas o en la política o en determinados sitios donde se ve esa negatividad de forma permanente. Pero bueno, paso por palabras y seguimos un poco. pues antes de darle el paso a Marian, primero hay personas que te quieren saludar, te dicen hola Desiree, Lego Dimension 2 Power Collection, te saluda y te pregunta también, mira, aparte si quieres tú profundizar en lo mismo, pero luego te deja una pregunta que también había de alguna manera señalado Jesús, ¿es posible que las personas tóxicas puedan cambiar? Bueno, antes que nada, hola Dom, muchas gracias por acompañarnos. Sí, estos comportamientos se pueden modificar siempre y cuando también la persona esté con la disposición de generar un cambio. Cuando no nos damos cuenta de estas conductas o esta cuestión que no nos está ayudando para relacionarnos, pues lo vamos a seguir realizando, ¿no? Para nosotros está bien, no hay nada que tenga que cambiar y pues vamos a seguir desafortunadamente así por la vida. Sin embargo, cuando identificas pues que algo ya no te está permitiendo adaptarte a tu entorno y dices, quiero generar un cambio, pues sí, se toma psicoterapia, se llevan ciertos tratamientos y encuentras pues qué es lo que está pasando, ya sea el enfoque que tú decidas o por medio de otras herramientas, pero sí considero que se pueden generar un cambio en estas conductas o en algo que te hace entrar en el concepto de persona tóxica. Y Ahora, sí. ¿Querías comentar algo más, Marian? En cuanto a tu pregunta, decías la cuestión de la energía y las emociones. Exacto, sí. Considero que van de la mano, no sé cómo poderlas dividir porque siento que la cuestión de la energía, lo que nos permite realizar las cosas, a menos que te refieras un poco a la motivación, no sé si va cierto ese enfoque, pero las emociones son también quienes nos permiten realizar las actividades. Cuando caemos en una cuestión de depresión que va más allá de un simple episodio de tristeza, pues realmente hay una complicación para hacer las cosas, ya no hay ánimo, ya no queremos hacer las cosas, ya incluso afecta en la cuestión de la higiene, son cuestiones más complejas, pero Sí. si entra la motivación como cuestión de energía, pues sí hay una diferencia, tal vez cuando uno se ancla a
a una cuestión que lo motive, que genere, que no tengo muchas ganas de hacer esto, pero lo voy a hacer porque pretendo alcanzar esto, pues sí, es lo que nos permite todavía movernos para generar ese cambio que está siendo muy complejo. Y ese maravilloso ruido, ese no es un ruido, ese sonido casi celestial de ese mundo de los pajarillos que caracterizan siempre que está nuestra buena amiga Marian Contreras. Gracias. Bueno, vamos a sumergirnos, como diría una buena amiga, en el fango. Es decir, no vamos a quedarnos en un plan muy académico, muy sólido, sino vamos a sumergirnos en el fango. Hace unos días, precisamente, una amiga me comentaba, y sabiendo que íbamos a hablar y vamos a tener especialistas para comentar el tema de las personas tóxicas, negativas, en fin, este tipo de realidades, me decía, yo pasé durante unos años y estuve dependiendo, me sentía totalmente anulada durante 3-4 años de una persona. Y yo no tenía ni fuerza, ni capacidad de decisión, ni tenía motivación, ni tenía energía. Es decir, le faltaba el hálito de vida, le faltaba la energía vital, fundamental para hacer cosas, la ilusión, la alegría, la esperanza, ¿no? Casi se iba arrastrando hasta que consiguió salir de esta situación. Vosotros, de vuestra experiencia, me imagino que habéis podido conocer este tipo de perfil que yo estoy describiendo. ¿Cómo podemos, primero, cómo se puede detectar que estamos siendo sometidos a no solamente a una cierta manipulación externa, que nos eligen el vestido, no, que nos eligen la película, sino además más profunda, más esencial, que casi estamos perdiendo capacidad de decisión en lo fundamental? ¿Quién se anima? Bueno, esta ronda le toca a Desi empezar, ¿no? Sí, bueno, yo siempre digo, ¿quién se anima? Pues Okay. nada, ya te lo ha adjudicado. Vale, Ya está, la ha caído. Okay. Hombre, sí que es cierto, a ver, Federico, yo sí que es cierto que he visto gente que tiene esa capacidad. Es algo muy curioso, ¿no? Porque se sale un poco de lo que podríamos llamar científico, de alguna manera. Pero sí que es verdad que hay personas que tienen esa capacidad como de absorberte la energía, como de bajarte el tono vital y que no reacciones ante los estímulos externos. Es decir, por ejemplo, lo podemos ver en personas que a lo mejor tienen una pareja pues que más maltrata a la mujer que al hombre. Bueno, en caso suele ser más directo hacia la mujer que hacia el hombre. Pero de esos maltratadores, yo me acuerdo de una chica que venía a la consulta hace tiempo y bueno, pues el chico con el que estaba, que la dejaba siempre hecha polvo, pues un día le pegó un puñetazo y le partió un diente. Entonces me presté voluntario para acompañarla a denunciar, ¿vale? Me metí en ese fregado, por llamarlo de alguna forma, pero bueno, consideré que eso ya se estaba pasando el límite, ¿no? Fui a la comisaría con ella, estuvimos esperando 3 horas hasta que nos atendieron y cuando ya tenía que poner la denuncia, dijo que ya no la ponía, que no la ponía, que no, que bueno, que es que en el fondo ella pues a lo mejor es que se había portado mal y entonces era normal que se había enfadado y que bueno, pues claro, pues, sí, totalmente. O sea, la persona era tóxica porque yo le conocía a él también y era una persona tóxica y sin embargo ella la dejaba tan baja a nivel energético que era incapaz de reaccionar. Entonces, considero que ahí, por ejemplo, se ve, ¿no? Es como un caso muy latente. Pero eso pasa muchas veces, en ese caso y en muchos otros casos. O sea, si hay personas que tienen la capacidad de dejar a otra persona sin voluntad, es curioso, pero te deja sin voluntad, ¿no? Para reaccionar. Aunque tú lo intentes despejar en un momento determinado, en el último instante, cuando ya tienen que hacer la prueba de fuego, que es en este caso sería la denuncia, dice que no la pone, que no pone la denuncia, que no, y que no. Entonces, y que no. Fijaos y que no. Por eso digo que sí que hay personas que tienen esa capacidad de absorber a otra hasta tal nivel que la dejan neutralizada. Pero en los dos planos, quiero decir, hablo de un caso en concreto, pero quiero decir, se puede dar, no este caso, pero otros casos similares en los dos planos. Quiero decir que también un hombre se puede sentir totalmente controlado por una mujer y ser incapaz de reaccionar, o sea, perder un poco la capacidad o la voluntad. O sea, que realmente sí hay personas que tienen esa facultad, ¿vale? Y sí que es muy curioso, en la escritura hacen rasgos muy característicos.
Cuando se ven... Te lo iba a preguntar, pero bueno, ya lo puedes comentar si quieres. Ya entra en materia. Sí. Sí. Bueno, pues sí, hay una serie de rasgos muy característicos que se suele hacer, que son unos movimientos muy pequeñitos que van hacia la izquierda en la escritura. Son trazos muy chiquititos que se hacen en diferentes partes de la escritura. Sobre todo, si miramos una escritura de frente, claro, es que tenemos que ver una escritura, porque no es en la hoja, es en letras concretas. A la parte derecha, por ejemplo, en una G, a la parte derecha, en la parte inferior derecha, suele hacer trazos que van hacia la izquierda muy pequeñitos, y eso implica que es una persona que tiene esa capacidad. O sea, que generalmente cuando hay ese tipo de trastornos, ese tipo de comportamientos, sí que se proyectan en la escritura. Por eso hablaba antes de entre la persona negativa y la persona tóxica. Y sí que se ve la diferencia. Una persona negativa generalmente pierde la presión en la escritura, empieza a tener poca presión en la escritura, la escritura es muy lenta, es decir, hay características, pero da eso, que hay negatividad en la persona, pero no toxicidad. Y bueno, ahí lo dejo de momento. Seguimos hablando. Muy bien. Marian. Definitivamente Jesús me deja como cuando se está cargando la imagen en un video, ¿sí? Procesando la información. Así me quedé. Es un punto importante, creo que de las cuestiones más... Ni siquiera encuentro el término. La verdad es que hay personas que sí les es más fácil salir de un ciclo así, porque realmente una de las dos personas en una pareja, en una relación, pues sí llega a tener un poquito más de control y se genera una dependencia emocional que es muy compleja de romper, porque, como comentaba Jesús, esta cuestión de decir, no puedo hacerlo, o sea, realmente no puede hacerlo. Y muchas veces quienes estamos fuera de este núcleo, de este infinito, se nos es más fácil observar las cuestiones en cuanto a estos términos modernos, las banderas rojas, las cuestiones importantes de algo que te puede poner incluso la vida en peligro. Los demás lo observamos, pero quienes se encuentran ahí encuentran justificación incluso para los golpes, desafortunadamente. Ya cuando se da, no sé, un rayito de luz y lo ponemos con palabras especiales, llegan a poder salirse de ahí, pero incluso cuesta trabajo. Es como dejar una sustancia que te genera un poquito de ansiedad, el decir, necesito regresar con la persona, necesito regresar. Tienden a presentarse una idealización de los buenos momentos que estuvieron al principio y omites los malos, que en algún momento van a regresar, y eso es también una cuestión que los ancla a esta parte de no poder separarse de ese vínculo. Entonces creo que depende mucho, porque en este mundo de la psicología también está esta cuestión, se ha hecho como meme, pero es algo muy continuo de decir, psicólogo, ya no voy a ir a proceso porque ya regresé con mi ex y me dijo que va a cambiar por cuarta vez, ¿no? Entonces es como, por favor, no, Nunca cambian. No cambien. Entonces es esta cuestión de, pues, que sí se den cuenta que pueden encontrar ese proceso y separarse de este vínculo que ya se creó, pero insisto, tal vez quienes estamos fuera somos quienes podemos observarlo de manera fría, pero dentro es un proceso totalmente complejo. Cada día me convenzo más que qué interesantes somos y qué complejos somos. Sí. Somos complejos, ¿no, Fran? Sí, e interesantes, como decía Mariana ahora mismo. Sí, complejos, interesantes y contradictorios, porque es claro que es más fácil observar desde nuestras lentes, pero si puedo dejar algún consejo, es la importancia de que tú despliegues tus zonas en tus día a día y nadie te retire ese espacio nunca. Si tú a las 8 de la tarde tienes como hábito tomar el café, o los miércoles vas al cine con la amiga o con el amigo o con quien sea menester, hazlo, que nunca pierdas tu zona de hacer, de independencia, de ser dependiente de ti mismo, porque yendo ya al terreno de la pareja, yo te quiero, pero no te necesito, porque si tú necesitas a alguien para hacer tu vida, no es querer es emocionarse, amar a esa persona, que te salen pues esos hábitos. Seguro que Jesús nos puede hablar de la letra de una persona enamorada, de esos rasgos, porque
como bien sabemos, en la escritura se manifiestan nuestros hábitos. Somos seres de hábitos y de prácticas. Y en la escritura se manifiesta, al igual que en otras muchas facetas de la vida que son mucho más livianas. Y creo que es importante eso, que cada uno tenga su zona de desarrollo y de hacer. Y también con nosotros mismos, porque también tenemos que navegar en nuestras zonas de erróneas, que diría el autor, o de confort o de expansión. Ir a nuestro barro, quiero decir, y conocernos a nosotros mismos, porque también podemos tener hábitos que son tóxicos o nocivos con nosotros mismos, como es despertarse y mirar el móvil. Lo primero que haces es meterse en una red social. Tómate un café, respira, amigo. O sea, tómate tu tiempo, tu tranquilidad, porque eso puede ser nocivo para ti y eso afecta a tu día a día. Entonces, notar nuestros barrotes y sentirnos un poco libres de ellos con cosas que nos hagan felices, porque si no vamos a perder la autonomía, y un ser humano sin autonomía no tiene decisión. Sí, vive en una zona que también Pero no es describe libre. muy bien en el libro de Pobre de mí, en la zona pobre de mí, de que todo lo que acontece es culpa de los demás o soy yo la pobre y me tenéis que hacer caso. Hay que tener mucho equilibrio, pero el arte de vivir no es sencillo. Ese ay de mí o pobre de mí es uno de los perfiles o características también de un tipo de persona. Pero, Marian, además de tu experiencia profesional, no solamente de tu experiencia vital, ¿cómo detectas a este tipo de personas? ¿Es fácil? ¿Es complicado? ¿Es difícil? ¿Cómo puedes detectarlo? Por su discurso, por la manera en la que se comportan, porque es que también es complejo, Fede, porque incluso en la cuestión narcisista, que son quienes más se tienden a catalogar en la cuestión tóxica, hay esta máscara o esta manera de presentarse ante la sociedad muy, muy amable, muy dulce, buscan el reconocimiento y después es esta presión de quiero tu reconocimiento, quiero tu atención sobre mí. Entonces también se puede observar conforme a la convivencia, insisto, esta manera en la que nos expresamos ante los demás en una charla, es como se van detectando ciertos patrones, pero si nos vamos a una relación donde ya hay un vínculo, llámese de pareja, familiar, perdonen el ruido, es domingo. La mascota. La mascota. Se da esta cuestión. ¿Quiere participar, Marian, también? Está opinando. embaucando. Ustedes me hacen en silencio, perdonen, por favor. La magia del directo. Entonces, es esta cuestión de ser más complicado aceptar que hay cuestiones que nos hacen poner atención para ver si nos debemos alejar o algo raro está pasando en este vínculo. Cuando nosotros empezamos a ver o a sentirnos incómodos, hay que poner atención a eso, alejándonos de las justificaciones y tratar de ver. Es muy difícil porque cuando ya hay un vínculo emocional es muy difícil que nosotros pues lo veamos, esta cuestión del enamoramiento, o es mi familiar, es mi mamá, es mi tío, tengo que aceptarlo así porque es familia, o es mi amiga y la tengo que querer como es, lo complican un poquito más, pero es observar atentamente estas conductas y la manera en la que se está expresando algunos puntos o ideas también dan estos foquitos para saber que hay una cuestión ahí que no es tan agradable o tan segura para el vínculo en el que nos encontramos. De esa observación, y Jesús Morales, Jesús, antes comentabas, tú también hablabas de alguna letra, bueno, ¿cómo puedes detectar también? Vamos a ahondar un poco más a este tipo de personas. Sí, ¿Cómo se pueden detectar? Claro, os comentaba antes que, por ejemplo, hay trazos muy específicos en la escritura que implican procesos de autodestrucción o de destrucción del contrario o del resto del entorno. Entonces, ese pequeño trazo es un trazo muy pequeñito que se realiza generalmente en la parte inferior de la letra, una letra que tenga parte inferior, que dice una G, una J, una Y, por ejemplo, la parte inferior a la derecha. Ahí se suele hacer un trazo muy pequeño, que es un trazo que va hacia la izquierda, y eso implica que es una persona
que va a destruir todo lo que hay fuera. O sea, es tóxica por eso, porque tiene esa capacidad destructiva o esa capacidad de hacer daño de forma gratuita. O sea, es como que le gusta, disfruta. O sea, es que claro, a veces pensamos que hacer daño a los demás, claro, dentro de una persona más o menos coherente o que tenga sentido común, pues no vas a hacer daño a la gente por sistema. Es decir, no lo haces. Pero sí que hay personas que disfrutan con hacer daño a los demás. Y entonces se ve de esa determinada manera. Entonces se repite, ¿no? A veces, por ejemplo, sí que hay personas que se dan cuenta que lo están haciendo, les viene un momento de lucidez y entonces cuando te piden ayuda, oye, Jesús, joder, que me he dado cuenta que soy mala persona. O sea, que es que por sistema estoy puteando a los demás. O sea, es que no me había dado cuenta. O sea, me ha venido un grado de lucidez, pero no puedo controlarlo. O sea, es algo que, aunque quiero no hacerlo, pero de alguna forma me vuelve otra vez a salir. Entonces, está muy bien, porque en ese momento ya ha cambiado. Porque, hombre, para mi entender, una persona que toma conciencia de que tiene un problema, ya el 50% del trabajo ya está hecho. Porque ya se ha dado cuenta de que tiene un conflicto, entonces a partir de ahí es ayudarle a matizar cómo solucionarlo, ¿no? Para eso, bueno, estamos los profesionales que conocemos un poco esa estructura y sabemos cómo ayudar. Pero realmente, en cuanto esa persona se da cuenta, por supuesto hay un porcentaje altísimo, ¿no? Como decía, donde ya la persona quiere tomar conciencia y quiere cambiarlo. Porque a veces esa persona Sí. tiene ese grado de lucidez y a partir de ahí, pues por supuesto la ayuda la va a tener y esa persona va a salir de ese plano. Con todo lo que luego va a agradecer, porque por supuesto, para mí, todo el mundo es bueno, todo el mundo es bueno. Hay, por circunstancias, nacimiento, vida que has llevado, Por naturaleza, como Rousseau, por todo el mundo naturaleza es del bueno por tipo, a mí el hombre naturaleza. es bueno. Por eso, entonces, cuando una persona tiene un trastorno, pues evidentemente a veces no es consciente de ese trastorno, Ujú. pero cuando esa persona toma esa conciencia y se le puede ayudar, pues eso decía que ya el problema está prácticamente solucionado, o sea, prácticamente casi solucionado, ¿no? Con la toma de conciencia. Pero realmente partimos siempre eso de la base de que todo el mundo tiene la posibilidad de mejorar, la posibilidad de cambiar y la posibilidad de quitarse ese conflicto de encima y ser feliz de alguna determinada manera, o por lo menos enfocar su felicidad al bienestar, no al daño. Sí. ¿Vale? Para mí Salvo, es fundamental. sí. ¿Perdona? No, no, Ay, no. perdona. Continúa. No, te decía eso que para mí es fundamental que una persona cambie esa estructura de comportamiento. Haríamos un mundo mejor, por supuesto. Yo creo que eso es Bast- también importante, hacer un mundo mejor. Bastante mejor. Bastante mejor, sí. Fran Tapia se ha encontrado con personas tóxicas o personas muy negativas, o llamémosle con otros términos, que hayas podido Pero es que sentir claramente. quién no se ha sentido, algunas palabras que han salido, estresado en su vida? ¿O quién Sí, no se pero ha hablo sentido? más que estresado, Fran, ¿sabes? Pero sí, sí, a ver, que personas, cuando decías de si un embaucador, claro, ¿cómo reconoces a un embaucador cuando es un embaucador? Se dedica a engañarte, ¿no? Es difícil de identificar. Y claro que hay embaucadores en esta vida que persiguen sus objetivos y buscan alimentarse de los demás. Pero yo creo que una cuestión muy importante sigue siendo el cómo nos reconocemos y cómo sanamos nuestras relaciones, porque hay que modificar comportamientos con el tiempo, darse cuenta de que hay cosas que pueden afectar a los demás, ¿no? De que tenemos que parar porque, aunque sea una nimiedad, pues a la otra persona le afecta y le molesta. Entonces creo que todos tenemos que trabajar en ello. O sea, nadie es perfecto y todos a veces podemos haber sido una mala influencia para otra persona o ser una buena influencia en el mismo grado. O sea, todos tenemos hábitos que pueden ser reprochables. Yo creo que el mayor tóxico que hay es el que está reprochando todo el rato los hábitos de los demás, ¿no? Sí, Sin darse cuenta de los suyos propios. Yo creo que ese es el mayor tóxico y el que más he identificado, respondiendo a tu pregunta de una manera clara. Pero insisto en la responsabilidad de todos a la hora de escuchar, a la hora de comunicarnos, porque muchas veces decimos las cosas y las damos por hechas, pero comunicar es lo que le llega al otro. Es decir, vamos al cine.
no quiere decir vamos al cine, quiere decir cariño, quiero hacer algo contigo. Hay que entender lo que se dice y si la otra persona no te entiende, decirlo de una manera más abierta o más clara. Con esto quiero llegar a la conclusión de que para tener relaciones más sanas o más fructíferas o que nos hagan sentir mejor y bien en un estado emocional positivo, también tenemos que cuidar de nuestros hábitos y dar hábitos a los demás, para mí. La verdad es que todo el mundo de las relaciones es un mundo, relaciones personales, relaciones interpersonales, relaciones, da igual cómo las denominemos, esenciales. El ser humano necesita relacionarse, no puede vivir aisladamente, necesita la compañía de los demás. Y en ese sentido, aunque ha estado sumergiendo en algunos puntos como el iceberg que se veía ligeramente, vamos a profundizar un poco más en este tipo de relaciones que tienen que ver con una toxicidad dentro de la pareja. Es decir, dentro de lo que es un ámbito enormemente personal y enormemente importante. Y eso viene a colación porque varias personas me lo han sugerido y quiero que profundicemos, no solamente que nos quedemos en el plano formal o estético, sino que profundicemos. ¿Cómo podemos corregir, cómo podemos modificar, cambiar ese tipo de relación cuando se da en la pareja, en una pareja estable? Aparte de ser consciente y darnos cuenta. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Marian, ¿cómo crees que podemos alterar esa situación que no es positiva para nosotros? Y probablemente tampoco para la otra persona. Vamos a terapia. Y además te iba a decir... Yo creo que todos íbamos a decir lo mismo. Claro, pero te iba a decir, antes de romper la relación. Pues, bueno, yo no soy terapeuta de parejas, pero he visto que esta cuestión actualmente se ha fortalecido mucho. Pues esta parte de poder llevar con un mediador, tal vez, primero un proceso personal. Yo atrevo a decir que primero un proceso personal. ¿Por qué? Porque para entrar a una relación debemos de conocernos. Me gustó como lo decían, el arte de vivir definitivamente no es sencillo, no lo es. Hay muchas cuestiones en las que podríamos profundizar para poder crear lo que también Jesús comentaba, que fuera un mundo ideal, un mundo agradable, pero como herramientas, antes de entrar a una relación, conocerme. Si ya estoy en una relación y no me conozco y no sé qué es lo que quiero y no sé ni por qué me aventé y lo idealicé, pero aquí estoy, pero esto ya no siento que esté funcionando, pues vamos a tomar un proceso terapéutico. Te lo propongo, amor, pareja, no sé cómo se le diga en ese momento. Si aceptan las dos partes, se toma el proceso, pero cada uno también su proceso individual, porque es tener esta cuestión de poder poner, como se dice, las cuestiones sobre la mesa, atrevernos a hablar las cosas, generar estas conversaciones que naturalmente se les denomina incómodas, porque no estamos acostumbrados a decir, me lastimaste, no me gustó esto, sino que lo decimos ya hasta que la olla explota, hasta que ya no soporto más todo lo que he guardado. Maneras, ¿verdad? Pero Sí, antes, sí, pero es que las eso es lo famosas tóxico. indirectas. Claro, Eso lo es lo dices de una complejo. manera Sí. indirecta o está saliendo a colación Sí. de alguna manera u otra. Fijaros, compañeros, esto, lo que está diciendo ahora mismo Marian tiene mucho que ver con lo que nos comenta nuestra amiga Silvia en el chat. Dice, también considero que influye la falta de empatía, es decir, que existe hoy en día. La falta de sinceridad, la falta de hablar, la falta de espontaneidad, la falta de relacionarnos realmente, ¿no? Como tú bien decías, Marian. Claro, es que está esta cuestión, Eso. igual como dice Fran, atrevernos a decir las cosas. Tenemos los clásicos chistes que me gusta utilizarlos porque son muy reales, ¿no? En una cita, vamos al cine. ¿Qué quieres ver? No sé, amor, elige Da tú. igual. No, ¿por qué no dices Qué qué bonito. quieres? ¿Por qué no mencionas? Realmente la otra persona elige la película y uno pone cara así como, ¿por qué estás enojada? Vaya No, película. no tengo nada. No, o sea, de verdad, hablar las cosas. ¿Por qué no decir, no me siento bien en este momento, yo no quiero ver esta película, te propongo esta, pero llegar a un acuerdo, no insisto, yo sé que
Es como esta cuestión de la teoría que suena hermosa, pero cuando te vas acostumbrando a decir qué quieres, qué necesitas, cómo te sientes, fluye también en una relación de pareja o incluso con los amigos o la familia, que son los principales núcleos, pero es atreverse a decir las cosas, a poderle poner nombre a nuestras emociones y externarlas, no solamente con indirectas, ni verbales, ni en Facebook, de verdad, atrevernos a decir qué queremos, En el qué Facebook. buscamos. Entonces, eso es una cuestión Eso básica de la comunicación, no quedarnos nada más con los pensamientos. Los demás no leen la mente, amigos, eso es un mito, ni siquiera los psicólogos sabemos ya, pero ya en un punto serio, de verdad decir las cosas, Ujú. hablarlo sí. para que esta cuestión fluya y sobre todo pues no quedarnos solamente con la duda para que la relación se haga todavía más compleja y ya cuando llegue el momento de decir esto ya no funciona, vamos a terminar, terminemos de una manera pues neutra, de decir, bueno, hasta aquí llegó, hasta aquí nuestro vínculo, los momentos que pasamos, muchas gracias, esto termina y ya, no terminar con pleitos, con conflictos, dañándonos, insultándonos después de haber vivido Cordialmente. algo agradable, cordialmente, ¿no? Esta cuestión Hacer es lo que posible. yo encuentro, sí. Jesús, la comunicación, decía Hombre, Marian, bueno, tú, Marian, ¿qué tienes pistas? muchísima razón, ¿no? Porque sí que es cierto que en una pareja, cuando ya estable, ¿no? Cuando llevan tiempo, pues a veces esa, la falta de sinceridad, como tú decías, claro, es muy problemática porque eso se convierte en una toxicidad, ¿no? Que al final, cuando una persona, por ejemplo, cuando se separa, ¿no? Una pareja se separa, ahí es donde sale realmente todo lo que no se ha hablado durante ese tiempo de pareja. Es que tú me hiciste, que me dejaste de hacer, es que, bueno, una serie de echadas en cara que son tremendas. Y dices, bueno, o sea, yo, por ejemplo, a veces hago trabajos de pareja en la consulta. A mí me hace una gracia porque, bueno, yo por cuestiones de la escritura, pues veo realmente la profundidad de lo que hay en cada uno, cómo son, lo que quieren, lo que necesitan, ¿no? La persona te cuenta lo que quiere, pero la escritura es muy chivata porque cuenta la realidad de lo que pasa. Entonces, claro, cuando viene una pareja, yo les hago escribir a los dos, lo siento delante, y entonces lo que hago es directamente, que es un poquito de mala leche, pero es la mejor manera, les meto el dedo dentro y les empiezo a sacar esa mierda que tienen ahí guardadas y realmente para que salga ahí en la propia consulta, ¿no? Entonces, si me mienten como yo los estoy viendo, que me están mintiendo, pues sigo achuchándoles para que empiecen a decir la verdad. No lo que quiere escuchar la otra persona, sino la verdad de lo que siente y lo que piensa. En la mayoría de los casos se suelen solucionar los problemas, porque hay veces que son tales chorradas, tales tonterías, lo que genera un malestar en una pareja, que yo a veces digo, bueno, o sea, bueno, a veces les digo, bueno, vosotros sois tontos, o sea, os vais a separar por esto, os dais cuenta a dónde habéis llegado, la toxicidad que habéis generado de algo que no tiene mayor importancia, pero sin embargo, habéis hecho una bola ahí tremendamente grande que al final os ibais a separar de muy malas maneras, con todo lo que conlleva, por esta. Cuando se dan cuenta y lo solucionan en la propia consulta, generalmente se suele solucionar. Hay veces que no hay manera de solucionarlo porque es demasiado complicado o es tanta toxicidad lo que hay ahí que ya es veneno puro, ¿no? Entonces, pero bueno, realmente también lo sacas ahí delante. Entonces, bueno, la persona se da cuenta de cómo es la otra persona y viceversa. Y también, como decías tú, María, hasta luego, encantado de haberte conocido. Y o no tanto, no estoy tan encantado de haberte conocido, pero bueno, tú sigue tu camino y yo me voy por el mío, ¿no? También es otra opción. Pero sí que es Y aquí, cierto que muchas veces esa toxicidad son cosas que se van sumando. O sea, realmente son a veces chorradas y eso es lo más peligroso. Por eso, lo que tú decías, la sinceridad de una pareja es fundamental. O sea, el hecho de pensar y verbalizar lo que quieres, lo que necesitas, es fundamental, porque en ese momento pueda ser incómodo. Porque tú lo has dicho, son conversaciones a veces incómodas. Pero cuando esa incomodidad desaparece, queda la tranquilidad de que tú has dicho lo que querías. Además, no dices mentiras, precisamente la verdad, ¿no? Dicen que nos haga libre. Pues yo creo que la verdad nos puede hacer libre en una pareja y creo que es fundamental decir la verdad o intentarlo por lo menos. Intentarlo por lo menos. que no poco.
No sería poco intentarlo. Y antes de que nuestro amigo Fran nos diga personal, y por qué no sociológicamente también, yo creo que la pregunta que nos hace Fernando Gutiérrez prácticamente ha quedado contestada, ¿no? Cuando él habla de, para evitar la toxicidad, es importante evitar el aislamiento antes de que los pilares comunes se conviertan en chantajes para el placer. Evidentemente, hablábamos de comunicar, hablábamos de empatía, hablábamos de todas estas cosas, ¿verdad? Que de alguna manera también nuestro amigo Fernando Gutiérrez nos refleja, ¿no, Fran? Sí, nos refleja. Y yo voy a tirar, acá has dicho que bajemos al iceberg, que hagamos el profundo viaje por el iceberg. Hay un psicólogo social, sociólogo, filósofo, Albert Schutz, no sé si le conocéis, pero hoy que estamos hablando de lo contradictorio y a veces lo embaucadores que somos el género humano para conseguir nuestros objetivos, que hemos usado muchas artimañas a lo largo de la historia, que eso está cargado en nuestro iceberg. Él localizaba como, hablando de la comunicación, la apertura como un valor fundamental a la hora de conseguir relaciones, que cuando subía la apertura, subían los logros, bajaba el miedo y se fomentaban las relaciones. Y en un ejemplo muy sencillo, él estaba en la guerra de Corea y lo vio muy sencillo. Cuando mi capitán me dice que suba esa colina de ahí arriba y yo sé que me van a matar ahí arriba, yo no subo ahí arriba, yo estoy de miedo en unos niveles muy, muy, muy altos, no hay comunicación con el grupo porque yo me siento muy mal y esa colina no se toma. En cambio, cuando el sargento le dice al general, general, si tomamos esa colina, nuestros hombres van a morir, aplica esa apertura, el general le hace caso, que ya es un logro muy importante, y toman otra táctica y consiguen el objetivo, esa relación se ha fomentado. Estoy poniendo un escenario de guerra que se ve muy claro todo entre proyectiles, ¿no? Porque hay el miedo, cuando hay miedo se debilitan las relaciones humanas y hay que tener apertura, capacidad de decir las cosas, pero en el ejemplo que ponía María, es que me estaba viniendo el chiste a la cabeza y la mujer pensando que va a elegir la película que a ella le guste, o el hombre pensando que va a elegir la película que a él le gusta. No, cariño, quiero ver esta película porque me apetece ver a Iron Man y a esta gente dándose de golpes y reírme un rato. O cariño, me apetece ver esta de Jennifer Aniston porque me siento en uno de estos días y quiero vivirla, quiero que me acompañes a ver esta película. O cariño, mira, es que me aburro. Me voy a ver yo una película, tú la otra y luego nos vemos tranquilamente. Que se puede dar en casos, y aquí paz y después gloria, para que vamos a estar todo el rato incómodos, pero hay que comunicarlo, no decir, cariño, ¿qué película vemos? Porque le estás dando a la otra persona el poder de que decida algo que tú quieres, sin saber nada, que sí lo sabe, que en el fondo todos somos un poco ingenuos. Albert Schutz en este libro comentaba muchísimos casos de relaciones en pareja, de por ejemplo situaciones en las que se habían puesto los cuernos. La otra persona lo había perdonado, pero se quedaban pequeños hábitos por el camino porque era un compañero de trabajo y hablaba de... Claro, a la otra persona le molestaba, pero él se lo retenía para no mostrarse vulnerable, para que ella entendiera que lo ha superado, pero no lo había superado. Y bueno, hacía dinámicas de círculo, muchos juegos grupales. Es un libro muy entretenido de cómo fomentar la apertura, que hace falta dinámica, o sea, hace falta alguien que te oriente, que te facilite el proceso, porque yo te digo, mira, dile a una persona porque esto me molesta. No tiene sentido si no estoy en un espacio, hay que mover a las personas también a que se comuniquen, porque a veces nosotros también nos encallamos, nos ponemos como el iceberg y que venga el Titanic, que venga lo que sea, que yo voy a hundir cualquier barco. Y me viene muy bien ese ejemplo de quedarse quieto, es una estrategia muy dura, derribando barcos y derribando todo lo que se acerca a ti. Entonces, en esa ayuda, en esos momentos de apertura, se soltaba y decía, mira, cariño, a mí cada día me mataba que hablaras de este hombre. Y se lo decían y lloraban juntos y luego hacían el amor y era un momento en el que ellos se sentían que habían superado algo súper doloroso en su vida, que llevaba años encallado, y habían salido a flote. Habían dejado de ser un frío iceberg y un barco que quería conseguir el mayor logro. Habían conseguido convivir y llegar a un acuerdo.
porque lo fundamental en una pareja es llegar a acuerdos, cuidando las palabras y dando amor y cuidando al otro y que te cuiden también y fortaleciendo lazos, porque las crisis nos fortalecen y los momentos felices también nos fortalecen. Y es una relación, es una comunicación, tenemos que tener esa simbiosis. Y creo que Surs, pues con esas claves del elemento humano que todos queremos resolver, ¿qué es esto del elemento humano que somos a veces tan perversos, tan tóxicos como especie, que podríamos decir que nos estamos cargando el planeta, y tan malos, y ser una especie capaz de hacer cosas por los demás, de personas que se dan la vuelta al mundo ayudando a las personas, haciendo inventos, creando. Y hay que navegar, que diríamos, ¿verdad, querida Marian? Que soy un pirata. Exactamente, lo que decía que nos había dicho. La verdad es que siempre vivir es una aventura fascinante, maravillosa, y que las crisis, que no gusta a nadie, hay que ser sinceros, son maravillosas oportunidades de cambios, de transformación, de crecimiento. Marian, ¿qué es para ti el autoconocimiento? Explorarnos, descubrir todo lo que nos gusta, no nos gusta, aquello que no mostramos también, eso somos, aquello que no nos gusta, también eso somos. Esta cuestión de romper las etiquetas que hemos aceptado de los demás y que nosotros hemos hecho propias, pero decir, no soy esto, en cambio esto no me gusta tanto, pero esto sí soy. Si no me gusta lo puedo modificar, pero eso implica muchos momentos de incomodidad, porque no es agradable descubrir que no eres tan, vamos a poner, puedo atreverme a decir tan perfecto como nos creamos en nuestra mente, porque muchas veces esa etiqueta es la que más ponemos o buscamos. Creo que ahorita escuchándolos, la cuestión social tiene mucho impacto también en nuestra manera de ver las cosas y de vernos a nosotros mismos. Esto que se busca de ser una persona amable, de ser tal, de ser X, de ser esto, de ser lo otro, para poder encajar dentro de una sociedad. Y si yo no soy de esta manera, no voy a entrar dentro de ese grupo al que quiero pertenecer, pero es una característica que, aunque el grupo no la tiene, es mía, y si yo la abrazo y si yo aprendo a convivir con ella, pues también las cosas fluyen de manera más sencilla, vamos a ponerle, pero implica incomodidad, implica también asombrarse, el aceptar y encontrar cuestiones que no nos creíamos capaces, pero decir, wow, también lo tengo, también puedo generar esto, también soy capaz de esto, te genera también mucha alegría, muchas emociones como que te motivan para poder alcanzar metas determinadas. Entonces eso es el autoconocimiento, todo un viaje y algo que no termina, porque conforme vamos viviendo, vamos adquiriendo nuevas experiencias que nos permiten descubrir nuevas cuestiones de nosotros. ¿Cómo es ese viaje para Jesús Morales? Si es un viaje, como dice Marian. Además, un viaje complicado, como decía Marian. Es que, claro, realmente mirarte al espejo y reconocer tus errores o tus fallos o cómo eres es muy duro. Porque, bueno, ya sabéis eso, ¿no? De que se ve más fácil la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Eso creo que lo define perfectamente. Realmente, sí que es cierto que el autoconocimiento es importante, porque a medida que tú vas conociéndote a ti mismo, las posibilidades de evolucionar a todos los niveles se multiplican de una forma exponencial. Entonces, todos esos trabajos que hacemos con nosotros mismos, aunque sean pequeñitos aparentemente, siempre son exponenciales. Entonces es muy importante eso, hacer siempre ese trabajo. Yo sé que cuesta, porque sí que es cierto que te miras y dices, oye, y yo soy así, hago estas cosas, Dios, no puede ser. Pero claro, cuando alguien te lo dice, que también es una forma de aprender, y con tu pareja siempre es importante, cuando te dice, oye, ¿qué haces esto? Pues no sé, pues no me había dado cuenta. No me había dado cuenta de que lo hacía. Es, pues sí, hacer un examen de conciencia y ver si realmente es así, o por lo menos si se ve desde fuera, algo hay, está claro que algo hay. Y hacer un trabajo de autoconocimiento, porque al final, cambiando ese tipo de
de situaciones o de conflictos, evidentemente todo se multiplica, todo es muchísimo mejor, la relación funciona muchísimo mejor, ¿no? Llevado a ese plano. Porque, hombre, lo que sí que es cierto, que a veces los más tóxicos somos nosotros con nosotros mismos. Exacto, exacto, Jesús. Sí, Cierto, señor. muy cierto. Muy cierto. Por Yo es eso, lo que vamos. quería expresar toda la noche y la has clavado ahora a la hora y media. Sí, sí que es cierto. En eso doy la razón, que muchas veces nosotros mismos sí que no sabemos un poco manejar esa situación y al final hacemos daño y de forma Claro, gratuita. es que es ¿Sabes? inevitable. Sí. Es que cuando tú te estás La dando vida. maldad, te estás tirando, latigando a ti mismo, es que ¿qué vas a hacer a la otra persona? No le vas a dar un verso tirándote tú un látigo. Que eso es lo que es el teatro en el que te subes y le das un beso, pero en el fondo estás ahí a ver cuándo le doy el latigazo. Es triste. Pero hay que reconocerse, que es Sí. lo que tú decías. Que será una forma de autoconocimiento, Fran, esa de reconocerse también. Sí, pero hay que reconocerse. No olvidemos que esto es un juego de espejos, amigos, y hay que jugarlo también fuera. Es decir, lo que vemos fuera también nos hace a nosotros. Por ejemplo, lo que estaba describiendo Marian de que tengo que ser así para estar incluido en el grupo social, eso me parece muy tóxico. Y la sociedad a veces es muy tóxica en el quitar al... ¿no? Para cuadrar en un grupo o en otro grupo, o Casi ser siempre. esto, o ser lo otro, o parecer, ¿no? Más que ser es parecer. Y autoconocimiento yo lo vinculo a la palabra ser, que es verbo y sustantivo y nombre. Y ser contigo y con los demás, en todo momento y en todo lugar. Claro que hay momentos para bailar y tomar unas copichuelas y vas a ser de una manera y vas a tener una apertura totalmente diferente que estando en el estadio de fútbol viendo como tu Atleti empata otra vez en el último minuto, pues no vas a ser igual. Eso es Por ejemplo. evidente, por ejemplo, ¿no? O sea, pero tienes que ser tú en cada situación, con tu pareja, con tus padres, con tu madre, con tus hermanos, con tu sobrino, con todo el mundo y sentir las situaciones, porque yo creo que está la magia. Por suerte la rueda de la vida no deja de girar, pero hay que rodar con ella y disfrutar de los pequeños placeres que nos da y afrontar los retos con voluntad y todos juntos, mirándose fuera y dentro, dentro y fuera. Y dejarse ya de tanto super yo, que ya cayó hace mucho tiempo. Casi como recogiendo las palabras de Fran, la magia de la vida, que la vida siempre nos puede sorprender y también gratamente. Ya estamos en la recta final del programa de hoy de Menú para el Alma y me gustaría ya un poco que hicierais un colorario, resumen o síntesis. Por ejemplo, Jesús, ¿qué nos podías decir ya como síntesis de hoy, del programa de hoy? De tus expectativas, vivencias. Que me resulta curioso porque este programa, tanto el de hoy como el último en el que estuve, se mueve mucho la relación de pareja. ¿Os fijáis que es algo muy importante dentro de la sociedad y dentro un poco de la vida cotidiana, ¿no? El hecho de un bienestar con la pareja, el hecho de un bienestar personal, implica como mucha armonía. Y creo que es un tema que tienes que tocar en algún punto, pero específico, la pareja. Le digo a ti, Federico. Lo apuntamos. Ese le podríamos hacer, ese nos juntamos todos y lo hacemos en directo. Yo creo que sí, que tiene que ser un poquito más multitudinario, ¿no? Uno especial ahí con un monográfico especial, ¿no? Presentamos un libro, podríamos empezar con el programa y acabar con el libro. Por ejemplo, si no te llama. Sería un poco algo más que quieres añadir, Jesús, un poco ya como síntesis. Bueno, no, pues eso, que quería decir que, hombre, que sí que es importante que nosotros hagamos esa mirada al espejo y intentemos no ser tóxicos con nosotros ni con los demás. Creo que es importante para que todo fluya. Y eso haría que todo fuera diferente en general. Yo creo que cuando por lo menos lo intentas, al final las cosas tienen otro cariz y la relación fluye con la pareja o, por supuesto, con el entorno, ¿no? Fluye de otra manera totalmente diferente. Creo que es importante.
Y lo- Fran, ahí lo dejaron. Ahí lo dejo. Fran, ¿qué nos dirías? Dejaremos que Marian nos cierre. Sí, por supuesto, si es que Marian es la voz de la biblioteca de escritores y la voz pirata. Es la que presenta y cierra todos los programas. Pero como orgulloso patrocinador de Psicoletras que soy, ese eslogan es escríbanse y conózcanse. El viaje de vivir es un viaje fantástico, que a veces, ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Déjate y embárcate en la aventura que te propone la vida en ese momento, sea doloroso. Yo conozco personas y una muy allegada mía que ha pasado un cáncer y con esa vitalidad, oye, la vida me ha puesto en una situación hiper complicada, pero yo la afronto, yo la vivo. Ese dar, ese sentir en momentos malos y en momentos buenos es lo que hace que aprendamos cada día y sentirnos vivos cada día y crear una historia, porque parece mentira, pero estamos creando historia día a día. Será tu historia, es tuya, vívela, créala, empodérate y suelta lo que tienes. Por eso escríbanse y conózcanse. Uh-huh. Marian, ¿cuál sería tu síntesis? Mi síntesis. Lo he marcado con unos puntos específicos que creo que estuvimos profundizando y eso os voy a decir así. Abrazar nuestras facetas, apertura a descubrir, incomodarnos mucho, 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 descubrirnos, romper estereotipos, comprensión y empatía con nosotros y con los demás. Quería destacar también este punto, porque así como tratamos a los amigos para darles un consejo, para decir te entiendo, para decir la regaste, pero lo puedes solucionar, hacerlo con nosotros mismos. Y valor y atención para movernos de lo que no nos gusta, para que si ya lo encontré, tener el valor para alejarnos aunque nos duela. Romper idealizaciones, por favor. Muchas veces es tan hermoso como se ve en nuestra cabeza, como lo soñamos, pero la realidad es como es y a veces es totalmente diferente a aquello que idealizamos, que nos hace sufrir más. Entonces, seamos, vivamos y vamos a terapia. Muchas gracias. Muy bien, bonito cierre. Marian, además, muy bien acompañada, muy bien, ya lo coloca Fran. Soy tu fan, pero tengo mucha luz. Muy bien acompañada además por nuestras queridas mascotas, que siempre nos ayudan mucho también en muchos momentos y que de verdad son todo menos tóxicas, es todo lo contrario. Pues Fran, como siempre, muchas gracias a nuestro querido productor y además tertuliano aquí en Menú para el Alma. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, has puesto unas muy buenas guindas, muy especiales también, que seguro que nos han iluminado y han iluminado a las personas que nos siguen. Gracias, como siempre, por estar ahí, Fran. Gracias, Jesús, también, como siempre, un buen amigo, un maestro, un excelente terapeuta. Has colocado también con tu amplia experiencia, tu sabiduría, claves interesantes. Gracias, como siempre, por participar aquí. Esta ya sabes que es tu casa y contaremos pronto también contigo con otros temas. Gracias. Perfecto, gracias. Mi buena y querida Marian Contreras, muchas gracias por esa sonrisa que siempre es muy generosa, que siempre embriaga, que siempre nos transporta a otros mundos, a otros mares, a otros lugares y que sobre todo nos deja la esencia de la vida y nos permite empatizar con ella. Gracias de corazón. Muchas gracias, Fede. De verdad, gracias por el espacio, por haberme invitado, por la experiencia y la sabiduría tuya, de Jesús y de Fran. He aprendido mucho y es algo que disfruto. Así que, pues, gracias a cada uno. Gracias. Gracias, oye, compañero. Fede, te ha salido el alma poeta, ¿eh? Te ha salido ahí la vena poeta. De vez en cuando sale. Gracias, compañeros. Bueno, vamos a hacer el cierre del programa. Agradeceros de verdad, de corazón, que hayáis estado aquí. Si os ha gustado, por favor, daros like, me gusta, suscribiros al canal porque es importante para nosotros, para crecer. Este es tu canal con todos los programas que tiene librosconatenea.es o librosconatenea.tk. Recuerda que lo más importante del universo, lo más importante, con diferencia, eres tú. Vive
siente, experimenta, disfruta y ríete. Eres un ser humano integral y te mereces por eso todo lo mejor de la vida. Nos vemos muy pronto. Saludo fraternal. Hasta siempre.